Bueno, el problema del examen. El problema del examen es: Io es un satélite de Júpiter. Bien. ¿Qué datos dan de Io? Pues me dan la masa de Io, el radio de Io, el radio de la órbita que describe, la G, la masa de Júpiter, el radio de Júpiter. Piden, ¿cuál es el periodo de rotación? Pues el periodo de rotación, como hemos hecho siempre, la fuerza gravitatoria es una fuerza centrípeta en módulo. ¿Qué me queda? Pues que hay que poner la masa de Júpiter, porque la masa de Io se nos va. ¿Lo veis? De despejar, de poner la aceleración normal como omega cuadrado partido t, partido omega cuadrado por r, pues despejáis la t y sale 151.919 segundos. El problema de siempre. Apartado B. ¿Cuál es la velocidad que lleva Io y la aceleración que lleva Io en su órbita? Que se escriba en módulo y en vector. En módulo, pues es muy fácil. Lo lineal es lo angular por el radio, por ejemplo. O si ponéis la velocidad orbital, es lo mismo también. ¿Por qué? Porque está orbitando. ¿Qué os va a salir? Pues 17.370 metros por segundo. ¿Cuál es la aceleración normal? Podéis poner v cuadrado partido de r, podéis poner omega cuadrado por r. ¿Qué os sale? 0,7 metros segundo cuadrado. Y ahora que se explique vectorialmente, os vuelvo a recordar que la velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Pues es solo para indicar que el vector velocidad es tangente a la trayectoria. Si yo quisiera poner aquí un sistema de coordenadas x e y, este vector como vector lo pondría ese número en j, ese número con j. ¿Bien? Y la aceleración normal, ¿hacia dónde está dirigida siempre? Hacia el centro de la curva descrita. Si ponéis aquí eje y y eje x, pues quedaría menos este número con la y. O indicativo en frase de hacia dónde está dirigido ese vector. Y ya está. El apartado B. No, el apartado B es ese. Y ahora el apartado C dice que se calcule la gravedad en el punto más alejado de Júpiter y en el más cercano. En el punto más alejado, en este punto, me está influyendo Io y me está influyendo Júpiter. Luego, ahí hay dos vectores. El campo en este punto debido a Io, que va hacia el centro de Io, y el campo en el punto A debido a Júpiter, que va hacia Júpiter. Bien, numéricamente, en módulo, recordad que sin el menos y sin la U sub R, ¿qué sería? La gravedad al punto A, gracias a Io, pues la masa es la masa de Io. Y el radio es el propio radio de ese satélite. ¿Todos bien? Y la gravedad en ese punto A, gracias a Júpiter, quien genera el campo gravitatorio, ahora es Júpiter, y es la masa de Júpiter. Y la R de la fórmula es distancia desde el punto considerado hasta el centro del generador del campo, que yo estoy pensando ahora en Júpiter. La distancia de ahí hasta ahí es el radio de la órbita, que sería de ahí hasta aquí, más el radio de Io. ¿Veis? Radio de órbita más radio de Io. También está calculado en plan que módulo y nos sale 0,71. Ahora, en ese mismo dibujo transformado a vector, eso es el valor numérico con el menos i y con el menos i. ¿Veis? Vectorialmente se convierte en menos 1,83i y en el menos 0,71i. Luego, ¿cuál es la gravedad en ese punto más alejado? Menos 2,54i, que es módulo 2,54. ¿Bien? Y el punto más cercano está en rojo,
En ese punto más cercano me atrae Júpiter y me atrae Io. Luego ahí estará la gravedad en ese punto B gracias a Júpiter y la gravedad en ese punto B gracias a Io. La gravedad en ese punto B gracias a Io coincidirá con la gravedad en el punto A gracias a Io. Por eso he vuelto a poner el 1,83. Y la gravedad en el punto B gracias a Júpiter, la masa es la de Júpiter. Y la distancia es de ese punto hasta el centro de Júpiter. Distancia de ahí hasta el centro de Júpiter es el de la órbita menos el radio de Io. ¿O no? Pues el de la órbita menos el radio de Io. Ya lo tenéis numéricamente. Transformados a vector, veis que ese gracias a Io es un vector con la I positiva y aquel con la I negativa. Luego el total 1,106, cuyo módulo 1,1. ¿Bien? Vale. ¿Cuál más? Ahora sí que lo entendéis, ¿o no? Sí. Pero aquí o ya. ¿El de qué? Ahora. Bueno, este problema parlava que la velocitat angular d'un satèl·lit de Venus és eixa sent el moment cinètic eixe. Y vos diu que la órbita es circular. ¿Vale? Entonces, el momento cinético es ese producto vectorial. El módulo del primero, módulo del segundo, seno del ángulo que forman. Cuando la órbita es circular, el vector posición y el vector velocidad siempre forman 90 grados. ¿Vivo? No, son 91. Estoy explicando del otro lado que si no, no se... Pero se escucha igual. Sí. No, no, por acá. Se ve bien. Da igual, se escucha No, igual. sí, seguro que... No, sí se ve bien, Javier. Ah, vale. Bueno, el caso que en modulito ahí me queda escribir la velocidad lineal. La velocidad lineal es la angular por el radio. Os dan la L, os dan cuál es la omega, pues os queda una expresión con dos incógnitas: la masa del satélite y el radio al que orbita ese satélite. A su vez, como sé que está orbitando, como siempre, la fuerza gravitatoria es una fuerza centrípeta. Pues aquí he escrito la aceleración normal como omega al cuadrado por R. ¿Para qué? Para descubrir el radio de órbita sabiendo la velocidad angular. De ahí despejáis el radio y es la raíz cúbica de G por M partido el R cuadrado. Y da 2,49 por 10 a la 7. Sabiendo eso, se sustituye ahí y descubro la masa del satélite, 24,47 kilos. Ahora, la pregunta B es: ¿cuál es la energía necesaria para pasar a una órbita más exterior? Si va más despacio, es que es más exterior. ¿Bien? Pues la energía necesaria para hacer cualquier cosa es siempre la energía mecánica final menos la inicial. La mecánica final será en esa órbita B qué energía cinética lleva, qué energía potencial tiene. Y la inicial es en la órbita inicial qué energía cinética tiene, qué energía potencial tiene. ¿Qué ocurre? Que me hace falta saber cuál es el radio de esta órbita. Pues aplicando Kepler podemos descubrir el radio de esa órbita, que sale 3,19 por 10 a la 7. Y una vez sabemos el radio de la órbita, pues ahí la velocidad lineal, la angular por el radio, y velocidad al cuadrado, un medio masa velocidad al cuadrado, energía cinética. Energía potencial, G por M partido R del punto B. Y aquí, energía cinética de A, pues un medio la masa, la velocidad de A al cuadrado. Como sabemos la angular, por eso está omega por AR. Y el radio de A. Y esa energía necesaria da ¿cuánto? 3,5 por 10 a la 7.
3,5 por 10 a la 7, estando todo en internacional, serán los julios necesarios. Una pregunta que me pregunta Joan, una cosa para grabar un audio. Bueno, Sí. espera, lo paro ya. Por si acaso lo haré aquí. ¿Leo el enunciado entero? Ya está. La pregunta. Sí, el 35. Vale. Dos masas puntuales de 10 kilogramos y 5 kilogramos están situadas respectivamente en los puntos 0,3 metros y 4,0 metros. La pregunta A. Dibuja el campo gravitatorio producido por cada una de las masas en el origen y calcula el campo gravitatorio total en dicho punto. La pregunta B. Determina el trabajo necesario para desplazar una partícula de 0,5 kilogramos desde el punto 4,3 metros hasta el origen. Discute el signo de este trabajo y razona si su valor depende de la trayectoria seguida. A ver, mirad, todo eso tenéis que estar pensando. Aquí me he inventado uno para que a ver si lo entendéis. Tenemos dos masas en cierta situación. Si la situación que me piden que analice es que ahora se pegan, ¿las masas se han movido gracias al campo o gracias a una fuerza exterior? Pues esas dos masas, si las suelto, se pegan. Luego, eso ha ocurrido gracias al campo. En cambio, pasar de esta situación a esta otra, donde se alejan, es gracias a que... Eso es gracias a una fuerza exterior. ¿Ahí claro? Luego, este trabajo sí que lo ha realizado el campo. ¿Bien? Entonces, si queréis utilizar que el trabajo es el que realiza el campo, el trabajo que realiza el campo es igual a menos la variación de la energía potencial. ¿Bien? Si en lugar de eso vais a usar que trabajo es igual a la masa que se traslada por VA menos VB, yo ya he analizado primero que ese trabajo, ¿quién lo hace? El campo. Luego, este resultado es positivo, el número que tendría que poner ahí. ¿Bien? Esta situación de pasar de aquí a aquí, eso gracias al campo no ocurre. Es lo primero que tenéis que pensar. Entonces, eso es gracias a una fuerza exterior. Aquí yo no puedo usar que el trabajo es menos variación de energía potencial. Eso no. Porque es una fuerza exterior quien está realizando eso. ¿Bien? Y si estoy usando esta fórmula, el valor del trabajo que tengo que poner es un valor negativo, porque voy contra el campo gravitatorio. ¿Bien? Si queréis usar esta, no podéis, verdaderamente tendréis que usar que es el trabajo una fuerza exterior. Como es exterior, no sería menos la variación de la energía potencial, sería más la variación, no menos. ¿Más la variación de energía potencial Sí, o de mecanismo? Entonces, cuando potencial. Si usáis el trabajo masa por potencial de salida menos potencial de llegada, esto os dije, cuando calculáis vosotros el campo aquí, si os da positivo, que comentarais que lo realiza el campo, y si os daba negativo, que comentarais siempre que necesita una fuerza exterior. Por esto es el análisis del problema al revés. Tú primero analizas, para hacer esto lo hace el campo. Si yo tuviera numéricamente el trabajo realizado, al sustituirlo en esta fórmula le pongo el más. ¿Me entendéis?
Y el análisis de ir de aquí a aquí es un análisis que vas contra el campo. Y si vas contra el campo, pues el numerito que me hayan dicho o haya obtenido, ahí le pongo un menos. ¿Vale? Vale. Solo podría usar eso cuando sí lo hace el campo, o sea, de ahí a ahí. Pero de aquí a aquí, eso no valdría. ¿Vale? Nada, pues ya sabes. Vale, ya está. Ana, el problema de